como estamos en esta situación otra vez repetida, pues el tema de la deficiencia de la financiación de las universidades públicas, pues la idea era tratar de entender qué es lo que hay detrás y si eso nos sirve para ordenar una interpelación mucho más profunda, ¿no?, que pedir más plata, ¿cierto? Sino ver entonces qué tipo de propuestas se podría plantear ahí. Entonces, por eso, estos 4 puntos fueron los que desarrollé también en otra presentación, en un encuentro universitario, que es la trayectoria de la política, es decir, ver cómo se ha estructurado esto en los últimos 30 años, después ver el fundamento de eso, después ver la funcionalidad de las recientes medidas para profundizar esa lógica y ver qué agenda común se podría construir pensando en la educación superior pública, para hacer una cosa más amplia que las universidades. Y entonces sí, partida de la idea de que aún antes de lo que pasó con la Constitución y la Ley 30 y toda esa cosa, pues Colombia tenía una forma de realización del proyecto de esa ampliación de la educación superior que fue muy mediocre, muy limitada, muy centrada, digamos, en una expansión siempre concentrada en las grandes ciudades, muy escasa comparativamente con países como México, Argentina, Brasil. Nunca fue una decisión, digamos, suficientemente respaldada por los gobiernos, y al contrario, esa baja expansión permitió que se hiciera una gran oferta privada progresiva y que tenía ese rasgo viejo de la delegación de la educación a la iglesia y después a otra cantidad de negociantes de la educación. Entonces, eso es una impronta que uno, comparando con los otros países latinoamericanos, es muy fuerte en Colombia. De manera que la gente nunca valoró en la educación superior un papel importante del Estado, ¿sí? Y al contrario, se generó una lógica de profesionalización, que no de generación de una serie de alternativas, por ejemplo, de innovación, de ciencia, tecnología, etc. No, más bien un consumo de una producción científico-técnica del norte, y pues, digamos, eso nunca se cuestionó durante mucho tiempo. Y al contrario, pues sí servía de todos modos de ascenso social, ¿cierto? La universidad pública, especialmente para los sectores más bajos, más empobrecidos, digamos, y la privada, pues, para sectores medios y altos. Pero en el entretanto ocurrió ese tema de una transformación muy profunda del capitalismo. Yo creo que eso también hay que meterlo en la discusión de fondo en muchos sectores, en muchos temas. El capitalismo cambió, y no cambió simplemente en un sentido del neoliberalismo, en el sentido político, sino en su forma de producir, distribuir, consumir y acumular. Y entonces ahí es donde está primero esa fase de financiarización, que pues se parecía mucho a lo que había pasado también al final del siglo XIX, pero que se ha convertido en una cosa más sólida y más profunda, que es lo que se llama el capitalismo cognitivo. Y bueno, ahora explico un poco cómo lo estamos viendo, pero esto ocurre con una crisis enorme de legitimidad del Estado colombiano en la década de los 80. Ahí se hablaba de la tal sociedad del conocimiento, pues, como si fuera simplemente un problema de otra etapa del desarrollo. No, es más profundo que eso, ahora lo vemos, pero con una pérdida de legitimidad del Estado, con una gran violencia exacerbada y con poca industrialización, pues estaba el caldo de cultivo perfecto para hacer una transformación rápida, mucho más fluida, digamos, con la perspectiva neoliberal de cómo nos adaptamos a esa lógica, a ese nuevo. La apertura de Gaviria, pues, hombre, se podía decir porque había una gran, digamos, falta de legitimidad y de apropiación social de una perspectiva de Estado y de lo público, sobre todo, suficientemente sólida. Entonces, sí, en nuestro grupo y en otros grupos hemos venido trabajando el tema de la transformación esa del capitalismo social al capitalismo cognitivo. Pues algunos dicen que eso no es ni siquiera una nueva fase, sino una gran transformación. Otros dicen, no, sí es una nueva fase, porque ha transformado los procesos mismos en el mundo del trabajo, y además los bienes que se transan, las características de esos bienes, que van de lo material, bienes materiales muy ligados a una transacción directa, a bienes inmateriales, a que tengan base material, pero que tienen este elemento fundamental de información y conocimiento, producidos y consumidos al mismo tiempo en la esfera de la circulación. Eso es un modelo distinto al de la producción industrial. Y entonces, de alguna manera, lo que estaba muy diferenciado como trabajo muerto en las máquinas, trabajo vivo con el trabajo de los trabajadores, pues pasa a ser, digamos, reemplazado de alguna manera por un predominio del trabajo vivo en todos los planos, con la forma de
producción de acumulación de riqueza en la información, en la informática y en la telemática sobre todo. Es un problema de cómo se produce, pero además cómo se apropia ahora del capital de otra manera. Entonces, pues eso es precisamente lo que empieza a darse con la transformación de ese general interest del que hablaba Marx a el nuevo, digamos, cercamiento, ¿sí?, del bien común para convertirlo en un bien privado a través de los derechos de propiedad intelectual. Y eso es transversal, eso es estructural en el capitalismo actual, mucho más profundo de lo que logramos percibirlo. Y pues tiene muchos ámbitos de expresión, pero sobre todo esos tres. Internet, que es los big data que ahora se usan para todo, patentes, que eso es muy importante en la expresión de propiedad intelectual, y las universidades reproduciendo el modelo fuertemente, tanto en la forma como se hace ciencia, tecnología y toda esta cosa, y pues como se invierte también en ese sector. Entonces ahí tenemos un problema muy profundo que no hemos captado suficientemente y no hemos visto cómo nuestra política de educación superior dialoga o no con este proceso. Yo creo que dialoga mucho más que en otros países, incluso latinoamericanos. Y entonces, claro, tenemos, claro, en América Latina una reprimarización, financiarización, consumismo científico y tecnológico, pero por ejemplo Brasil tuvo una perspectiva muy distinta, con un proceso de industrialización muy viejo que de alguna manera protegió en cierta forma esa industria nacional de los embates de esta lógica que se está dando últimamente. Y también el tema de la forma como se produce desconcentración geográfica de los procesos productivos, pero centralización del comando, que eso es lo que Sassen ha mostrado muy bien, bueno, y otros autores, de manera que es muy difícil, digamos, superar esa forma de relación norte-sur. Bien, viene la Constitución del 91 y ahí también hay un elemento muy importante que hay que entender de manera transversal, que es la transformación del Estado de ser proveedor de algo que se llamaba servicio público, así no fuera exactamente derecho universal, a ser regulador de mercado. ¿Sí? Eso claro que es neoliberal, pero es que cuando se ve la relación que tiene eso con la expansión de los mercados en el sector servicios, pues entiende uno que ese papel regulador abre la compuerta para la dinámica enorme de participación del sector privado en todos los sectores de servicios. Y entonces, bueno, con esa perspectiva, educación entra ahí muy fácilmente, pero queda con esta estructura dual, de tener los dos subsectores, el privado y el tal sistema de universidades estatales, que no es ningún sistema, es simplemente lo que se conserva como instituciones financiadas con recursos públicos. Y esta idea de que solo los aptos pueden entrar ahí, que tampoco se cuestiona en absoluto, eso quedó en la Constitución, ¿sí? Es parte de ese pacto que no leímos suficientemente bien. Entonces, estos artículos que aparecen del 67 al 69 no son sino las expresiones de eso. ¿Sí? Un Estado que dice, bueno, sí, obligatorio, yo hasta respondo hasta los 15 años por ahí, una novena de básica. Los particulares, por favor, vengan a ayudar aquí, corresponsabilidad de las familias, ¿cierto?, para que paguen más, y bueno, y un mecanismo financiero para acceder, pero un mecanismo a las personas aptas. ¿Sí? Y esa dualidad se expresa en la Ley 30 desde el principio, eso todo lo hemos reconocido, pero es importante entender que esa dualidad es estructural y va creciendo cada vez más, presionando al lado público de ese sistema. Y bueno, al principio era por pago de bolsillo la fuente privada, pero poco a poco se encontró que el crédito era precisamente la mejor forma de ir expandiendo ese mercado, apoyado entonces en el sector financiero, con esas bancas de segundo piso que fue ICETEX, pero en todo el sector financiero se empezó a hacer el negocio de la educación pública. Y en la fuente privada, pues, pública, quedó esta cosa de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que si ustedes ven, como Pedro siempre lo ha dicho, el 86 no era un techo, era un piso. Era mínimo, por lo menos, que haya un incremento según el IPC, cada año para las universidades, mínimo, no decía máximo. Y el 87 es, si aumenta el PIB, un porcentaje del PIB debe ir a educación superior, pública, de oferta. Pero nada de eso se ha cumplido. Y cuando quiso la señora esta, María Cecilia, ¿no?, hacer el cambio, ¿se acuerdan? Cuando estaba Uribe terminando, del artículo 86-87 era claramente decir, vamos a cambiar esa vaina por el pago por cupo, de acuerdo con niveles de calidad supuestamente de las universidades.
¿Para qué? Pues para desarrollar el subsidio a la demanda, la lógica del subsidio a la demanda, o el financiamiento de la demanda, para ser más preciso. Bueno, entonces todo queda dual, la autonomía también es dual. La autonomía en el sector privado es como empresa, y a mí no se me mienta sino hasta donde yo permita, porque no es que esta es una empresa privada, y entonces pues el Estado solo puede llegar hasta cierto punto. Y para nosotros, pues la autonomía fue simplemente un gobierno tutelado, porque ¿qué autonomía no se ha ejercido? Casi ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se va articulando a esa lógica que está en todo el sistema, y es que todas son instituciones de educación superior, todas, no importa si públicas o privadas, se deben comportar de la misma manera. Y cada vez nos obligan más a comportarnos de la misma manera. Con el tema de la calidad, las estrategias de regulación del Estado es, yo regulo la calidad, regulo los productos, las salchichas que salen, les digo que tanto el tal saber pro, ¿sí? Los procesos, los programas y las instituciones, eso es acreditación. Y todos nos metimos en esa cosa. Y competimos entonces por los recursos que circulan ahí, tanto en la educación superior como en la ciencia y tecnología, que es tan mediocre también. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado con el asunto. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Insisto en eso porque parece como una teoría simplemente, no, es una cosa cada vez más introyectada en las sociedades contemporáneas. La economía no clásica se ha vuelto hegemónica porque logró meterse en una especie de consenso mundial. Lo que tenemos son individuos racionales que siempre somos egoístas y por tanto estamos buscando más por menos. Y eso en todos los sectores. Y creemos que eso es natural. Y con la tal teoría de la elección racional, pues nos han metido este cuento de que hay unos bienes privados y unos bienes públicos. Y es el tal asunto de que si usted se fija en el consumo, pues si se consume y se agota en el consumo y tiene rivalidad porque efectivamente ya nadie más benefició, tiene una disposición de pago, pues eso es un bien privado. La salud, la atención médica, para ser muy preciso, se considera un bien privado. La educación es un bien privado. La vivienda es un bien privado. La alimentación es un bien privado. Todo es un bien privado, en última instancia. Y solo aquello que demuestra tener altas externalidades, no cumple el principio de rivalidad y no hay disposición de pago, eso sí debería ser público. Las epidemias, los desastres, cosas así. O, efectivamente, la infraestructura, ¿cierto? Que supuestamente no tiene esas características de consumo individual, pero si usted lo hace por concesión, y viene la lógica de la concesión, pues mejor, porque el Estado, como siempre, es corrupto e ineficiente. Entonces todo eso nos lo hemos comido, lo hemos asimilado y creemos que es normal y que es natural. Y eso ya se convirtió en toda una lógica de política pública generalizada de lo social, con el manejo social del riesgo. Ese artículo es tenaz y la gente no lo conoce casi, de Hoffman y Jorgensen, los economistas estos del Banco Mundial, que dicen, no, mire, finalmente somos como trapecistas y en la vida vamos así, y la adversidad obliga a que haya redes, pero las redes no puede ser esa cosa del Estado, no. Las redes empiezan por la familia, viene el tema de la corresponsabilidad, viene el tema de los vecinos, de las asociaciones voluntarias, de la iglesia, de la beneficencia, todo eso. Y los seguros se convierten en la mejor protección financiera del riesgo económico que genera la adversidad. Individuos que se protegen económicamente, así se llama protección del riesgo financiero. Y solo los que no pueden comprar su seguro, que se demuestra que son extra pobres, ultra pobres, a eso sí les debe llegar una plática pública, pero a través de intermediarios de mercado, que esos son los subsidios a la demanda. Esa es toda la estructura de esa vaina, ¿sí? Entonces, pues hombre, si no discutimos con eso, pues nunca le vamos a pegar a un nuevo modelo de sociedad ni de nada de esas cosas, sino vamos a estar repitiendo la misma historia en las claves de ellos, de ese sector pues hegemónico. Entonces lo que tenemos ahora es una vuelta de tuerca, ¿sí?, que está cerrando todos los últimos elementos para pasar, ¿cierto?, primero, asfixiar a las universidades públicas. Es lo que explica esta vaina de sostener la platica e incluso bajársela de vez en cuando, darle un poquito acá, un poquito allá, pero someterla a que tiene que acreditarse, aumentar las coberturas, bajar los costos. Así nos han tenido, como empresas que están ya a punto de liquidarse o entrar a competir al mercado. Y lo otro es el crédito, de subsidio, del financiamiento de la oferta de universidades, institutos. Vamos al financiamiento de la demanda de los individuos. Y
entonces eso se hace con crédito, porque no ven que eso es muy costoso. Y entonces pues el crédito lo pagan de acuerdo a su capacidad de pago, y los pobres que se demuestren ser pilos. Crédito condonable. ¿No? Entonces claro, depuran las cosas de acreditación para mejorar la competencia, equilibran el trabajo educativo, y por eso entonces esa cosa de los puntos de los profesores, que carajo, eso son puras bonificaciones, no tiene por qué ser salario, y así dejamos que las universidades públicas compitan con las privadas, porque no tendrán los costos salariales, como pasó con los hospitales que se quebraron. Y pues empieza a haber toda esta cosa de adecuar también los ingresos del Estado a través de los impuestos sobre sectores medios, como los profesores, y eso explica por qué nos metieron en la reforma tributaria. Y finalmente, profundizar el modelo, porque es la única forma de estar en el mundo. Reprimarización, financiarización y consumismo en el capitalismo cognitivo. Agroindustria, paquetes de agrotóxicos, glifosato, medicamentos, todas esas cosas hacen parte del capitalismo cognitivo. Entonces, pues claro, aquí estamos frente al tema de qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer con el asunto? Entonces, discutíamos, mire, está pasando esto, los profesores estamos en este trilema, pero mayoritariamente dicen, sí, claro, yo defiendo lo público, un Plinio Terán, es que yo defiendo lo público, es que hay que adaptarse a competir, y entonces vamos por los recursos del ser pilo paga, no le tengamos miedo a eso, compitamos con los Andes. Y así, mire, es un mayoritario. Muchos profesores de esta universidad y de las públicas, todas, se han venido adaptando al mercado de los servicios educativos, y listo, no somos buenos, vamos a competir. Otros dicen, no, resistamos, y resistamos es, hagamos lo mejor que podamos. Y ahí vemos cómo vamos saliendo, pero sin ninguna alternativa. Y los que estamos tratando de transformar tampoco es que tengamos muchas alternativas, pero la cosa es que hay que proponerle no tanto a un gobierno, no tanto ser gobierno sino generar procesos sociales que revaloren y repiensen el lugar de la educación superior y que puedan aceptar que finalmente ese es un problema público, un bien común, un derecho, cosas de ese estilo que nunca hemos experimentado en nuestra historia. Por eso es tan jodido meternos en eso. Entonces, bueno, pues decimos, ahí hay una serie de ofertas, de propuestas, tal, sigue siendo muy puntuales. Entonces, ¿cómo hacemos para superar eso? Y nos están empezando a dorar la píldora diciendo, este gobierno, mire, acabemos que el SERPI lo paga, vamos a empezar a ver cómo hacemos una distribución de cupos, otra vez nuestra Cecilia María Vélez ahí, que esta es la discípula de ella, ¿sí?, la ministra actual, y entonces nos van a negociar con cupos, es decir, nos van a pasar a financiamiento de la demanda. Y este es un gobierno corporativo, eso no hay duda, eso está perfectamente inscrito en cómo seguir impulsando los grandes negocios, tanto en el sector financiero como en el sector del emprendimiento y de la economía naranja. Es exactamente esto, cómo adaptar las universidades a ese proceso. Entonces, bueno, decimos cómo hacer una agenda común. Y la disputa hay que darla en distintos niveles, que implicaría pues hablar de una política pública de educación superior, pegarle a toda la estructura del asunto y, como decíamos en el otro grupo gestor, cómo eso conecta con el conjunto de la educación, no solamente la educación superior, cómo hacemos las trayectorias posibles, pensando en que el conocimiento es bien común, y entonces ahí nos toca disputar el tema de los derechos de propiedad intelectual. Tendríamos que construir alternativas a los derechos de propiedad intelectual como se dan hoy en el mundo, y no estamos dando esa pelea. Segundo, matriz epistémica, el tema hombre, seguimos en la misma lógica eurocéntrica y creyendo que la ciencia es de allá y la única ciencia posible es esa. Claro, ahí viene todo lo de colonial y todo eso, que molesta un poco porque eso es volver a los indígenas. Pues no, allá hay también unas cosas muy interesantes que se pueden explorar como producción de saber distinto a la lógica eurocéntrica, así de sencillo. No mercantilizada, obviamente. Derecho universal no condicionado, ese es un proyecto que hay que plantear cómo se realiza, porque es precisamente el acceso al bien común llamado conocimiento. Y educación en un sentido de diversidad regional, diversidad que construye paz. Por eso estaría dialogando con el acuerdo final, por lo menos, en los aspectos de educación rural. Bueno, entonces eso implica un nuevo sistema de educación superior, de financiamiento público de la oferta,
con una alianza estratégica con instituciones tecnológicas. Ojo, esto es muy importante, hacer todo el tema de la formación técnica tecnológica universitaria, y no en el sentido de niveles de hacer tornillos y después hacer máquinas, sino una cosa mucho más abierta, mucho más diversa, con inversión suficiente, con una ampliación de cobertura que habría que comprometernos como sistema de universidades estatales. Es decir, vamos a 10 años a hacer este tipo de ampliación, y eso cuesta tanto, no pensando en cupos, sino en qué significa en términos de infraestructura, de planta de profesores, de investigación estratégica, de extensión solidaria, de bienestar universitario, financiamiento público para desarrollar toda esta serie de cosas en un sentido de regionalización del sistema. Claro que eso implica entonces hablar de la plata, pero hablar de la plata no es simplemente calcular cuánto es que me deben, un poco la discusión que tenías hoy en el chat con Pedro, Leo, ¿no? Si es 1.2 aquí, 1.5 allá, entonces 4.2 billones, entonces a ver cómo vamos a negociar y después nos devolvemos y que nos den uno. Bueno, no, esa es la actitud sindicalista de negociación. Yo pongo una vaina por allá y después negocio para que me salga una cosita. No, es discutir en serio la fiscalidad. El tema de la fiscalidad es central aquí. Y yo creo que estos son ejemplos, son simplemente formas que ya han venido mostrando los de justicia tributaria. Beneficios tributarios, 253 reformas se han hecho en los últimos 20 años al estatuto tributario para hacer beneficios que no han sido derogados. Entonces lo usan todos los sectores económicos, con exenciones y beneficios y derogaciones, y todo está perfecto. Entonces de los 36-38% que debían pagar, pagan el 12, el 13, el 16%, a veces no pagan nada. El impuesto a la riqueza, chao, se acabó el pedacito ahí que lo metieron un ratico, se acabó. Impuesto a dividendos, nunca lo han querido aprobar, realmente nunca funcionó. Al sector financiero, por ejemplo, nunca lo han tocado. A la deuda, del tema de la deuda. Bueno, son una cantidad de posibilidades de reestructuración de la propuesta fiscal. Uno podría quedarse callado simplemente criticando que es que aumentan el IVA y que aumentan la base. ¿Y qué? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa fiscal que habría que hacer? Entonces es una reforma tributaria progresiva, y que desde esa reforma tributaria progresiva podamos darle toda la posibilidad de expansión de la educación superior por financiamiento de la OEA. Y claro, el tema de la autonomía hay que discutirla completamente, empezando por el gobierno universitario, porque si no, no se va a poder hacer tampoco ninguna transformación democrática de la universidad. Ahora, todo lo que aparece allí como las relaciones entre los distintos tipos de educación implica cambios pedagógicos muy profundos. La forma como tenemos ordenadas las profesiones con competencias y con toda esa cantidad de carajadas, eso habría que discutirlo. Si no, no pasaría mayor cosa. Bueno, eso es.